El proyecto que investigamos fue sobre aplicaciones de ecuaciones diferenciales en calderas de vapor de uso industrial. Los integrantes son Magey Gutiérrez, Carvajal Ramos, Capajeique Mamani, Benavides Porpos. En el presente proyecto está enfocado en el área de la industria, donde se pondrán en práctica la ley de enfriamiento de calentamiento de Newton, analizando el funcionamiento de una caldera de vapor utilizada en procesos industriales. Problema del proyecto: encontrar la temperatura adecuada a la cual ingresa el agua en una caldera de vapor en funcionamiento de tal manera que el agua se encuentre dentro de la caldera, no sufra un cambio de temperatura tan grande y no se disminuya la ebullición que se estaba realizando en el proceso. Objetivo: demostrar la aplicación de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton por medio de sus ecuaciones diferenciales aplicada a un proceso industrial. Analizar el comportamiento interno de una caldera de vapor y su relación de nivel máximo establecido y temperatura del volumen interno. Observar y entender la aplicación de la matemática por medio de soluciones o problemas reales y comunes en la ingeniería. Definir la solución de la ecuación que permita establecer una temperatura adecuada de masa externa de manera que la transferencia de calor requerida en el proceso genere el mayor impacto posible. Ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son una parte fundamental de la matemática y se utilizan para describir cómo cambian o evolucionan ciertas cantidades en función a otras. Estas ecuaciones involucran derivadas y generalmente se expresan en términos de una o varias variables independientes y una o varias variables dependientes. Se clasifican en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. En la ecuación diferenciales ordinarias, estas ecuaciones involucran múltiples variables independientes y varias variables dependientes. Se utilizan para describir fenómenos que dependen de más de una variable independiente. En la ecuación diferenciales parciales, estas ecuaciones involucran múltiples variables independientes y varias variables dependientes. Se utilizan para describir fenómenos que dependen de más de una variable independiente. Para resolver una ecuación diferencial implica encontrar una función que satisfaga la ecuación dada. Esto puede hacerse analíticamente o mediante métodos numéricos, dependiendo de la complejidad de la ecuación y la naturaleza del problema. Aplicación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son un área fundamental de las matemáticas y tienen una amplia variedad de aplicaciones en diversas disciplinas y campos de estudio. Algunas de las áreas donde se aplican las ecuaciones diferenciales incluyen ingeniería, económica y finanzas, biomedicina y medicina, ciencias computacionales y ciencias ambientales. Ingeniería. Los ingenieros utilizan ecuaciones diferenciales para modelar y analizar sistemas complejos en diversas áreas, como la ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería biomédica y otras. En la economía y finanzas se emplea para modelar el crecimiento económico, la dinámica de los mercados financieros, la optimización de inversiones y la teoría de juegos, entre otros. En la biomedicina y medicina son útiles en la modelación de procesos fisiológicos y patológicos, como la propagación de enfermedades infecciosas o la difusión de fármacos en el cuerpo. En la ciencia computacional se emplean en la resolución numérica de problemas y en el diseño de algoritmos para simulaciones y modelación. En las ciencias ambientales, el estudio del clima, la ecología y otras ciencias ambientales. Las ecuaciones diferenciales se utilizan para analizar y predecir el comportamiento de sistemas naturales complejos.
Ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton asegura que la tasa de cambio en el tiempo de la temperatura de un cuerpo resulta directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura medida en el entorno y en el cuerpo, tal como dicta la experiencia cotidiana. Un objeto a cierta temperatura mayor o menor que la del medio ambiente tiende con el tiempo a establecer su equilibrio térmico con este último. La temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. Fórmula: diferencial de temperatura de un cuerpo sobre diferencial de tiempo es igual a K paréntesis T menos TA, donde T mayúscula es temperatura de un cuerpo y T minúscula tiempo, y TA temperatura del ambiente. Uno de los ejemplos que podemos presenciar en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, sería cuando una taza de café se encuentra a una temperatura de 98 grados centígrados y está expuesto a una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Por lo tanto, el café, a medida que pasa el tiempo, estaría cediendo calor al ambiente. Por consiguiente, baja su temperatura. Y gracias a esta fórmula podemos determinar la temperatura final del café en cierta cantidad de tiempo. La transferencia de calor es importante en los procesos. Es un tipo de energía que se encuentra en tránsito, debido a una diferencia de temperaturas, y por lo tanto existe la posibilidad de presentarse el enfriamiento. Sin embargo, esta energía, en lugar de perderse sin ningún uso, es susceptible a transformarse en energía mecánica por ejercicio, para producir trabajo, generar vapor, calentar una corriente fría y así sucesivamente. ¿Qué es una caldera de vapor? Las calderas de vapor son equipos industriales esenciales utilizados para generar vapor a partir de agua, que luego se emplea en una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. Una caldera de vapor es un recipiente cerrado donde se calienta el agua para producir vapor, el cual puede ser utilizado para calefacción, generación de energía eléctrica, procesos industriales y otra aplicación. Estas calderas operan bajo principios termodinámicos para transferir energía térmica del combustible, como gas, petróleo, carbón o biomasa, el agua generando así vapor a alta presión y temperatura. El proceso básico de una caldera de vapor implica la combustión del combustible en una cámara de combustión que calienta los tubos que contienen agua alrededor de ellos. El calor transferido al agua provoca su evaporación, creando vapor de alta presión. Luego, este vapor se dirige hacia aplicaciones específicas a través de tuberías y válvulas para llevar a cabo trabajos mecánicos, calefacción o generar electricidad. El uso de calderas de vapor también implica riesgos significativos como posibles explosiones o fugas de vapor que pueden causar daños graves y accidentes laborales. Por lo tanto, la seguridad y el mantenimiento adecuado de estas calderas son fundamentales para su operación. En resumen, las calderas de vapor desempeñan un papel crucial en la generación de energía y en una amplia variedad de procesos industriales. Su versatilidad y eficiencia las convierten en un componente esencial para muchas actividades comerciales y productivas en todo el mundo. A continuación se puede ver las partes de la caldera de vapor. Entre ellas están la carcasa exterior, la placa tubular, el tubo hogar, la cámara hogar, la más tubular y la caja de humos. Ahora veremos el uso en las industrias. Las calderas de vapor se utilizan ampliamente en diversas industrias debido a su versatilidad y capacidad para proporcionar una fuente confiable de energía. Algunas de las aplicaciones más comunes son los procesos industriales, la industria petroquímica, la calefacción, tracción a vapor, procesamiento de alimentos y la generación de electricidad. En los procesos industriales tenemos
podemos ver que las industrias utilizan vapor para una variedad de procesos como esterilización, secado, pasteurización, destilación, calentamiento de productos químicos y producción de papel, entre otros. En la industria petroquímica podemos ver que en la refinación de petróleo las calderas de vapor ayudan a varios procesos, incluida la destilación y el craqueo térmico. En la calefacción, los sistemas de calefacción en edificios, hospitales, hoteles, invernaderos y otras instalaciones a menudo emplean calderas de vapor para generar calor. En la tracción a vapor, aunque en declive, todavía se utilizan calderas de vapor en algunos trenes, en algunos barcos históricos para proporcionar tracción. En el procesamiento de alimentos, la industria alimentaria utiliza calderas de vapor para diversas tareas, como para cocinar, pasteurizar, esterilizar y calentar. En la generación de electricidad, en las centrales eléctricas, las calderas de vapor son fundamentales para producir electricidad. El vapor de alta presión generado impulsa turbinas conectadas a generadores eléctricos, produciendo así energía eléctrica. Desarrollo del problema. En la caldera de vapor, el nivel del agua será controlado por medio de dos transmisores, los cuales indican al sistema de control la cantidad de volumen de agua perdida por la transformación a vapor, por lo que requiere alimentación de fuentes externas con temperatura diferente a la de la masa interna. Es muy importante asegurarse que el nivel de agua de la misma esté cuidadosamente controlado para un óptimo funcionamiento del proceso. Calidad de vapor, protección de equipos, seguridad en la planta, costos monetarios, entre otros. Se debe evitar sobrepasar el nivel superior de agua previamente establecido en el proceso, por lo que vamos a ingresar el agua externa a una temperatura que evite una transferencia de calor brusca y lograremos volver al punto de ebullición en el menor tiempo posible. El ejercicio a resolver es el siguiente. Vamos a utilizar la fórmula de la ley de enfriamiento de Newton, donde tenemos la diferencial de la temperatura entre la diferencial del tiempo igual a la constante proporcionalidad multiplicada por la temperatura menos la temperatura del medio circundante. La resolución la haremos por el método de variables separables, donde consiste en separar en dos términos la ecuación diferencial. Tenemos la diferencial de la temperatura entre la diferencial del tiempo igual a K por T menos 63. 63 grados es la temperatura del medio circundante con el cual vamos a trabajar para las calderas de vapor. Vamos a proceder a separar las variables, donde la diferencial del tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar al lado derecho y t menos 63 que está entre paréntesis, que está multiplicando, va a pasar a dividir al lado izquierdo, donde vamos a tener la diferencial de la temperatura entre la temperatura menos 63 igual a K diferencial del tiempo. Esto con el objetivo de tener temperaturas al lado izquierdo y al lado derecho la variable del tiempo, también para poder integrar. Una vez integramos, vamos a obtener el logaritmo natural de la temperatura menos 63, es el resultado de esta integral, igual a la constante de proporcionalidad por el tiempo más c, que es la constante. Para poder eliminar el logaritmo natural, vamos a utilizar Euler en ambas partes y vamos a elevarlo. Euler elevado al logaritmo natural de la temperatura menos 63 igual a Euler elevado a K por T más C. Esto con el objetivo de poder eliminar el logaritmo natural, ya que Euler elevado al logaritmo natural es igual a 1. Y como el 1 es un número que se sobreentiende, entonces solo vamos a tener temperatura menos 63 igual a Euler elevado a K por T más C.
temperatura menos 63 igual a Euler elevado a KT por Euler elevado a C. Esto lo separamos porque cuando tenemos una misma base, por ley de exponentes, tenemos una suma, lo que se hace es mantener la base y las potencias se pueden separar con una multiplicación. Esto con el objetivo de que podamos bajar la constante C. Así tenemos temperatura menos 63 igual a C por Euler elevado a K por T. Luego vamos a trabajar con una temperatura de 329,5 grados Celsius y un tiempo en 0 segundos. Según ficha técnica, la temperatura del agua de la caldera de vapor es de 625 grados Fahrenheit, pero nosotros lo vamos a convertir esto Fahrenheit a grados Celsius con la siguiente fórmula: Celsius igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 1,8. Reemplazando vamos a tener Celsius igual a 625 menos 32 dividido entre 1,8. Resolviendo todo esto vamos a tener Celsius igual a 329,5. De ahí sale este dato. Vamos a reemplazar los datos de la siguiente fórmula: temperatura igual a 63 más constante por Euler elevado a K por T. Como el tiempo es 0, entonces si yo reemplazo el 0 en vez de tiempo, voy a tener K por 0, 0, y si Euler está elevado a 0 va a ser igual a 1. De esta manera me va a quedar solo C. Voy a tener temperatura igual a 63 más C y voy a despejar esto porque yo quiero obtener C. Entonces tengo C igual a temperatura menos 63. C igual a 329,5 menos 63 me va a dar C igual a 266,5. Y de ahí voy a, reemplazando datos, voy a tener esta ecuación que la voy a utilizar más adelante. Temperatura igual a 329,5 más 266,5 elevado a KT. Ahora vamos a trabajar con ese dato de la constante que obtuvimos de 266,5 en un tiempo de 1 segundo. Vamos a aumentar el tiempo. Y tenemos temperatura menos 63 igual a la constante por Euler elevado a KT. Reemplazando datos, tenemos 266,5 menos 63 igual a 266,5 por Euler elevado a KT. Vamos a despejar esto y tenemos Euler elevado a K. En vez de tiempo vamos a poner el 1 igual a 203,5. Esto es el resultado de la resta dividido entre 266,5. Y tenemos Euler elevado a K, ya que K por 1 es K, igual a 0,983, que es el resultado de la división de este ejercicio. Para poder eliminar Euler, vamos a aplicar también el logaritmo natural en ambos lados. Y vamos a obtener K igual al logaritmo natural de 0,983. Y esto va a dar como resultado K igual a menos 0,0171. Retomando, en temperatura igual a 329,5 más 266,5 elevado a K por T. Esta es la ecuación que anteriormente habíamos obtenido y ahora la vamos a utilizar.
con el objetivo de obtener la temperatura deseada. Reemplazando vamos a tener temperatura igual a 329,5 menos 266,5 por Euler elevado a menos 0,0171 por 10. Este es el resultado de K que hallamos anteriormente. Y vamos a trabajar con una temperatura de 10, perdón, con un tiempo de 10 porque ese es el tiempo que se calculó para poder obtener este dato de la temperatura deseada. Tenemos temperatura igual a 329,5 menos 266,5 por Euler elevado a menos 0,171, que es el resultado de la multiplicación. La temperatura es igual a 329,5 menos 266,5 por 0,84. Temperatura igual a 329,5 menos 223,86. Una vez restado esto, vamos a tener el resultado final, que es temperatura igual a 105,14. Este valor es la temperatura a la cual tiene que estar el agua externa a la caldera. Esto con el fin de que a la hora de ingresar a la caldera no se produzca una transferencia de calor muy grande y esta pueda llegar al punto de ebullición de la forma más rápida posible. Las conclusiones de este problema es que si se sobrecalienta el agua externa a la caldera y entra en la caldera mucho más caliente, sobrepasando los 105,14 grados ya mencionado, puede causar diferentes problemas en el funcionamiento y en la calidad de vapor que se produce. Uno de estos problemas es que puede dar corrosión del material de la caldera y esto contamina el agua, por lo tanto el vapor producido es afectado también. Así podemos concluir que las ecuaciones diferenciales pueden llegar a ser tan útiles como nosotros queramos y a lo largo de la historia han desarrollado en distintos ámbitos, y como en este caso de las calderas de vapor, el poder calcular los valores necesarios para el correcto funcionamiento de estas. Gracias.